Voy a empezar a borrar también, pero hay mucha gente, si no, que no lo tengo solamente de adorno. Entonces, vamos a continuar con ustedes, 15, 17 o 20 que son, y nada más. Y ya estamos entrando al segundo proyecto. El segundo proyecto en cuestión de teoría no es mucho, señores. Hoy día vamos a avanzar una de los temas. El otro tema es ventilación. Y pare de contar. Así que, por favor, pónganse las barbas en remojo. Después voy a decir, ya hay un tiempo X para presentar los proyectos y se acabó. ¿De acuerdo? Entonces, de acuerdo a eso, vamos a ver cómo está pues nuestro tiempo. Bien. Hemos dejado al momento, este tema es el calentamiento de agua. Obviamente el calentamiento de agua tiene sus bemoles, tiene muchas cosas que no, no son de tanto conocimiento, pero vamos a ver, siempre hay la ayuda de un video, pero que nos hace entender de manera rápida cómo funciona uno de estos artefactos. Primero tenemos que ver la demanda de agua caliente. Cuando estamos calculando, ya saben ustedes, las columnas de agua. La columna de agua en la tabla que tenemos siempre la calculamos con la primera de las tablas, pero después hay una tabla específica para agua fría y hay una columna específica para el agua caliente. Los consumos de agua caliente, todo estamos de acuerdo, obviamente, al reglamento, al RENISA, ¿no es cierto? Y están en la tabla 1.16. Y esto es importantísimo, el consumo de agua caliente. Para nosotros es 25% del consumo diario total de agua fría. Ese es el consumo de agua caliente. Con ese consumo de agua caliente vamos a nosotros diseñar el aparato que nos va a hacer el trabajito de calentar el agua, de llevar de 6, 7 hasta 10 grados centígrados que viene el agua fría hasta 60 grados o 50 grados que son la salida para los lavamanos, sobre todo, o digo los lavacopas. Bien, eso es uno. Esa es la demanda de agua caliente. Vamos a... Un cachito. Bien, ahora sí. Cuando hacemos una distribución del agua caliente, lo hacemos a través de una tubería de agua caliente. Nunca de los nunca distribuyan agua caliente en menos tubería que sea un diámetro como mínimo de 3/4 de pulgada. Eso es consejo de un conejo. Porque una tubería de media pulgada tiene nomás su pérdida de carga y el paso en calefones o el paso en menos, pero incide un poco en calderos de gas, siempre pierde carga. Y entonces, si ponemos nosotros una tubería de media pulgada, corremos el riesgo de que el agua caliente no alcance la presión que queremos para que sea un uso cómodo. Bien, entonces, por ejemplo, aquí tienes la producción de agua caliente, esto va a un manifold, y del manifold van con las salidas distintas, ¿no es cierto? Tienes una salida a un lavaplatos, salidas a los lavamanos, salidas a las lavanderías, salidas a las tinas, a las duchas, ¿no es cierto? O como esto, ¿no es cierto? Aquí tienes una otra distribución, siempre a partir del calefón, un manifold, y del manifold va al baño, al otro baño, a la cocina y al otro baño. Es lo más importante, les diría, que para lo que son duchas tengan un trazado independiente, porque si no la ducha cuando cambia de presión siempre o te da más agua caliente o te da más fría el agua y no es muy cómodo el uso que se diga cuando tienes esa situación. Bien, el cálculo hidráulico de la red de distribución.
Los cálculos de caudales, diámetros, pérdidas de carga, presiones en cada punto, ¿no es cierto? Se hacen en cuadros como los que hemos visto y hemos estado funcionando hasta ahora, como se hacen en los redes de agua fría. Y la presión, tanto en agua fría como en agua caliente, siempre es mayor a los 2 metros de columna de agua, o sea, 20 kilopascales. ¿No es cierto? Eso, salvo en casos recomendados por proveedores, nunca he visto ni espero ver. Por lo tanto, nosotros siempre vamos a calcular como al menos 2 metros de columna de agua. Y la presión estática no debe superar los 40 metros de columna de agua. ¿Ya? A veces esto es bien importante. Se van a hacer y se están haciendo ya edificios de grandes elevaciones. Y en esos edificios de grandes elevaciones ya necesitamos usar válvulas reductoras de presión. Hay válvulas en el mercado aquí. Yo tengo en mi casa una válvula reductora de presión. Es una válvula que la voy a utilizar para mi casa porque a veces CEMAPA me da con demasiada presión y tengo problemas. Los inodoros no llegan a cerrar y entonces a las 3, 4 de la mañana, que es cuando no está nadie utilizando, la presión es máxima y a veces pierdo agua, ¿no es cierto?, por el inodoro y entonces, pucha, mi cuenta de agua viene gigantononona y entonces he decidido poner una válvula rompepresión, pero una válvula rompepresión para red de agua potable. Veamos cómo son. A ver. Hola muchachos. Esta es una válvula reductora de presión. Esta es una válvula reductora de presión de 3/4 de pulgada. ¿De acuerdo? Entonces una la puede regular a la presión que quiere, esta presión. Entonces hay, así chiquititas, existen entonces en el mercado válvulas reductoras de presión, como ustedes pueden ver ahora, ¿no es cierto? Esta es una válvula italiana, FIB, ¿ya? Y pienso colocarla ahora en mi casa porque, como les digo, tengo problemas respecto a la presión con la cual me envía CEMAPA su servicio, ¿ya? Bien, vamos a seguir entonces. Entonces, como les he podido mostrar, entonces hay rompepresiones, entonces puedo limitar la presión a estos 40 metros de columna de agua con los que me da el agua CEMAPA. Entonces, tengo que poder ver eso, muchachos, de que sí esté con los 40 metros de columna de agua. Muy bien. La producción de agua caliente, hay varios equipos. Tenemos 3 de ellos principalmente. Tenemos calefones, tenemos termotanques y tenemos calderos. Los calefones y los termotanques son utilizados normalmente para uso doméstico. El caldero es para uso industrial, normalmente yo tengo, por ejemplo, caldero para el sauna. Aquí yo tengo un sauna acá, entonces en mi casa. Para eso necesito un caldero. Pero para el uso de las duchas necesito calefones. Entonces tengo, además, aparte de que el caldero, tengo los calefones, ¿no es cierto? En ningún caso va a pasar los 60 grados centígrados. Y de 70 grados centígrados para restaurantes, hospitales, clínicas y similares. Mete tu mano a 70 grados centígrados y me vas a decir cómo es. Vas a chillar un poquito, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que vamos a no más limitar a 60 grados centígrados. Dicho esto, si tenemos ancianitos en nuestra casa, peludo es, cuidado que estén entrando a la ducha, abren la ducha, ¿no es cierto? Y si está caliente el agua, que les venga con 60 grados centígrados, quemadura de tercer grado. ¿Ya? Así que por favor siempre tengan cuidado cuando en su casa tienen ancianos, ¿no es cierto? La piel del ancianito es más delgadita, ¿no es cierto? Y entonces se quema más rápido, por favor, tengan ese cuidadito, ¿ya?
Una buena temperatura es 38 grados, así para que esté tranquilito. Normalmente es mejor incluso a los ancianos sentarlos en una tina y bañarles, nosotros bañarles, ¿no es cierto? No se olviden que ellos nos han bañado, nuestros papás, nuestros abuelos nos han bañado, nos han cambiado, nos han hecho de todo cuando éramos niños, de brazos, ¿no es cierto? A veces toca al revés, ¿no? Y hay que tener la paciencia para hacer eso con tus padres, ¿no es cierto? Porque no necesariamente ves eso como una cosa natural, a veces lo ves con asco, ¿no es cierto? Y son tus padres, son tus abuelos, pero hay que tener nomás paciencita. Y entonces, en cuestión de agua caliente, tienen nomás que ver que esto no pase los 60 grados centígrados para evitar accidentes, incluso con los niños, ¿no es cierto? No debe pasar 60 grados para evitar accidentes serios. Control de sobrepresiones. El termotanque te viene sin una válvula aliviadora de presión. No tiene válvula. No te la venden así. Yo he tenido que comprar, yo he tenido termotanque y he comprado aparte mi válvula. No es que viene con, el termotanque viene con la válvula. No, señor. Aparte se compra. Y es bastante carita la válvula de alivio. ¿Ya? Pero es bueno tener siempre las válvulas de alivio porque cuidado que haga pum, ¿no es cierto? Ya sea el termotanque o ya sea el caldero, ¿no es cierto? Para eso, obviamente, no estallan, porque ahora hoy en día tienen muchas seguridades que hacen que prácticamente sea imposible, ¿no es cierto?, que haya un accidente como para que haga un estallido el calefón, ¿ya? Entonces, tú calculas la presión y le das más o menos una sobrepresión 20% mayor a la presión requerida para el funcionamiento normal. Si se pasa de esta presión de 20% superior, ya la válvula se abre y deja escapar el vapor. ¿Ya? Para eso es esa válvula sobrepresión. ¿Cómo dimensionamos entonces nuestros tanques? Esta es la 1.17, la que nos permite hacer a nosotros la dimensión de una, ah, de a los aparatos calentadores y de la red. Para residencias unifamiliares y multifamiliares como las que estamos haciendo nosotros y la que vamos a hacer en el proyecto, da una capacidad del tanque de almacenamiento de un quinto del consumo diario y una capacidad horaria de producción de agua caliente de un séptimo, ¿no es cierto? Todos son del consumo diario. Aquí está consumo diario de agua caliente de acuerdo al párrafo 1.15.1. El 1.15.1 era el primerito, 1.15.1, consumos de agua caliente, aquí está, ¿no es cierto? Aquí está. Entonces, de acuerdo a eso, ¿no es cierto? Le sacas el 25% para nosotros, es nuestro consumo, y un quinto de eso debería ser entonces tu termotanque, ¿no es cierto? Y o un calefón, tienes que tener esta capacidad horaria de poder calentar el agua. Lo mismo tienes, cosas similares tienes para hoteles, para restaurantes, para locales deportivos, para hospitales, clínicas y similares. Cada uno de ellos entonces tiene establecido cuál va a ser la capacidad del tanque de almacenamiento y cuál va a ser la capacidad horaria de producción. ¿De acuerdo? Veamos un ejemplito. Este es un ejemplito. ¿Ya? Dice así el ejemplo, ¿no? Calentamiento para una residencia de 10 personas. El consumo diario es 50 litros por habitante por día. Por 10, 500 litros por habitante por día. Tomando en cuenta una dotación de 200 litros por día de agua fría, entonces 25% de los 200, 25% de los 200 es 50 litros por habitante por día, porque eso dice uno de mis párrafos, ¿no es cierto? Entonces, el consumo máximo hora será un séptimo y la capacidad del reservorio un quinto. Voy a tener entonces un reservorio, un tanquecito que me almacene agua caliente de 100 litros y una capacidad de producir agua caliente a la temperatura deseada de 75 litros por hora. Veamos.
Este es un termotanque. Vamos a ver cómo funciona el termotanque. Funcionamiento de un termotanque. Estamos acostumbrados a abrir el grifo y que el agua caliente fluya naturalmente. El principal responsable de este proceso es el termotanque. Basado en un simple pero eficaz principio de funcionamiento, el termotanque puede proveer de abundante cantidad de agua caliente para consumos residenciales y comerciales. Interiorizarnos en su funcionamiento nos permitirá conocer el porqué de su excelente rendimiento y larga vida útil. Un termotanque es un recipiente capaz de contener agua con capacidad para poder calentarla para su uso. Podemos asimilar esta situación a la de un ejemplo conocido, como calentar una olla con agua sobre una cocina. El llenado de la misma es en forma manual y se agrega calor a través de la hornalla de la cocina. Parte del calor se transfiere por el fondo de la olla y parte se pierde al medio, siendo este proceso muy ineficiente. Solo advertimos que el agua está lista cuando ésta hirvió. ¿Qué sucede en un termotanque? El termotanque está compuesto por un tanque interno, conformado por una envuelta de chapa y dos tapas soldadas eléctricamente. En su interior vemos un recubrimiento de esmalte porcelanizado que lo protegerá de la corrosión. Para una mayor resistencia a la presión y mayor aprovechamiento de los gases de combustión, tapa y fondo tienen formas convexas. Un ánodo de magnesio protegerá a la chapa ante una improbable falla del engrosado. El quemador, junto con su piloto analizador, proporcionará el calor necesario para calentar el agua. Una pantalla reflectiva ayudará a contener el calor dentro de la cámara de combustión, minimizando las pérdidas. Los gases quemados se evaporarán a través de un tubo central. El tubo de bajada se conectará a la red de agua, permitiendo el ingreso de la misma desde el fondo del tanque interno hasta completar su carga. El termostato determinará la necesidad del encendido del quemador para el calentamiento del agua. Los gases de combustión transmitirán calor desde el tubo central al agua contenida en el tanque. Para un mayor aprovechamiento de estos, una placa deflectora retardará su salida. El agua caliente, por diferencia de densidad, comienza a acumularse en la parte superior del tanque. Cuando la totalidad del agua contenida llega a la temperatura prefijada, el termostato apaga el quemador. La apertura de cualquier grifo conectado a la red origina la salida de agua caliente por la parte superior y el llenado de agua fría por la parte inferior. Cuando el termostato lo indique, el quemador volverá a encenderse. Pueden existir dilataciones del termotanque originadas por la presión interna. La válvula de seguridad alivia dichas presiones evitando cualquier proceso de deformación del termotanque. En la parte inferior, el termotanque dispone de un grifo de purga para vaciado y tareas de mantenimiento. Con el propósito de conservar el calor del agua, el termotanque es revestido con una espuma de poliuretano expandido, con un poder aislante 2,5 veces mayor que la lana de vidrio convencional. Finalmente, una cubierta protectora recubre todos los componentes del termotanque. Bien. Termotanque es bien sencillo de manejar. Es una olla, como han visto, ¿no es cierto? Es una olla que en su interior calienta agua. Ahí. Vean que en el interior del termotanque no existen alambiques, no existe nada. Simplemente es como una olla. Has metido aquí agua y por debajo le has calentado y nada más. Eso es un termotanque. Ahora,
hay termotanques de alta recuperación, ¿no es cierto? Quiere decir que el uso, tienes un uso, le entra agua fría y automáticamente ya están recuperando la temperatura al interior del termotanque. Pero, a ver, yo he tenido el termotanque más grande. He tenido dos, tengo ahora dos calefones en paralelo y también he tenido un termotanque. Y el termotanque es muy cómodo cuando se trata de tener agua caliente casi instantánea. En cambio, el calefón no, tiene que calentar y lo hace a través de un serpentín, el calefón. Aquí no hay serpentín alguno, por lo tanto, la pérdida de carga que tiene el termotanque es muchísimo menor a una pérdida de carga que tiene un calefón, como un Bulgari Silvestre, ya que el agua pasa por unos tubitos delgaditos de cobre. Mientras más delgado sea el cobre, mayor es la pérdida de agua. Y como que se enrosca, entonces tiene idas y vueltas en los codos que dan 180 grados de curva, hay una importante pérdida de carga en los calefones. Entonces, tienes que ver qué vas a utilizar en tu casa, si vas a utilizar calefón o vas a utilizar termotanque. ¿Cuál es mi experiencia? A ver, como les decía, yo tenía calefón, ya cumplió su vida útil y fui a lo de un amigo para ver si me podía comprar un buen calefón. Y tengo mi amigo en Junkers, la hermana de un amigo en Junkers, me dijo, ¿por qué no se compra ingeniero dos en paralelo? Nunca va a tener problema. Y sí, tengo mis dos en paralelo y hasta ahora no tengo problemas. Pero como no tengo recirculación de agua, entonces debo esperar unos minutitos, unos 5 minutitos para que caliente el agua. Pero esos 5 minutitos tengo que abrir la pila para que empiece a girar el agua y pueda calentar el calefón. En otras palabras, tengo un desperdicio de agua. Necesito, este no tiene que desperdicio de agua. Ahora bien, funcionaba bien cuando yo tenía esta cosa, funcionaba cuando yo tenía garrafa, tenía que ir a comprar garrafa de gas, ¿no es cierto? Y claro, entonces me servía muy bien. Cuando me dieron ya gas domiciliario, ¿no es cierto? Gas de la rúa, de la calle, ¿no es cierto? Entonces ya se convirtió mejor, más económico el calefón. Pero eso depende de ustedes, muchachos, depende de qué nivel de estándar ustedes quieren que se emplee en el calefón. Bien, veamos este más. Inge, una pregunta. ¿El Oh. calefón consume mucho gas? Es decir, ¿te eleva bastante la tarifa o no? Mm, Mira, yo pago un montón de plata, sí, porque apenas hay flujo de agua a una buena presión. Has visto que necesitas buena presión para que el piloto de la chispa, ¿no es cierto? Se enciende el calefón. El termotanque no, el termotanque es un acumulador. Y como te he dicho, existen termotanques que tienen alta recuperación. Eso pueden ustedes ir a ver en el mercado. Entonces, el uso de uno u otro casi depende del gusto del cliente. Pero si estuviera en mi departamento, yo preferiría un termotanque. Gracias, Inge. ¿Otra pregunta? Bueno, nos vemos el día de mañana, muchachos. Hasta mañana.